Ya estamos de vuelta en Combinación Clave 92.9 FM. La Clave me escucha. Ya estamos con nuestra última entrevista de esta mañana con alguien que ya es recurrente en el programa porque cada cierto tiempo hemos tomado la decisión de auscultar de alguna manera terapéuticamente a la población chilena con Alberto Larraín, psiquiatra, fundador de la Fundación Procultura. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Me tiro en el diván y comenzamos. ¿Has notado algún tipo de cambio desde la última vez que conversamos donde las situaciones estaban bastante más duras, más compungidas? No sé si es que estos pasos o esta nueva serie de cifras que son bastante más benignas y los cambios y aperturas que han habido se ha generado un poco mayor, más de relajo o por lo menos de expectativa, Alberto. A ver, sin duda, al menos los cambios que han ido existiendo, como la apertura de los colegios o el mismo hecho de que los casos estén disminuyendo, han empezado a disminuir la ansiedad y la angustia general que estaba como instalada. El problema que tenemos todavía tiene que ver con aquellas personas que han desarrollado enfermedades en el contexto de la pandemia, con que todavía tenemos en el fondo una capacidad de darles atención muy, muy baja. Entonces yo diría que hoy día, claro, para un porcentaje importante de la población, la situación está más tranquila o un poco mejor, por decirlo de alguna forma, pero para otra que no ha podido acceder todavía a atención o a poder recibir el acompañamiento que eventualmente requiere, se le sigue haciendo muy duro y el tiempo, en la medida que el tiempo va pasando, obviamente se va empeorando el cuadro. Ya, y desde ese punto de vista, ¿cómo calzan, por ejemplo, lo que tú estás diciendo con incluso hasta nuevas ideas que se están materializando o por lo menos se están conversando en el Parlamento? ¿Qué significa esto, por ejemplo, que se ha estado discutiendo de crear un estatuto de aseguramiento y protección, por ejemplo, en términos psicológicos? Sí, mira, es que, a ver, por ejemplo, estas últimas semanas, no sé si lo has visto, han pasado dos cosas que han sido bien llamativas. La primera es que han salido múltiples informes que muestran el incremento de los trastornos depresivos y los trastornos ansiosos y el incremento estratosférico de las licencias de salud mental. Sí. ¿Ya? Y obviamente ha habido una campaña, sobre todo del mundo de la ISAPRE, para tratar de decir que las licencias son falsas, ¿ya? Y que en el fondo lo que ellos ven con preocupación, incluso hay algunas ISAPRES que han aparecido con el discurso reiterativo respecto a que si ellos tuvieran que cubrir la licencia de salud mental en la dinámica que está existiendo, ellos podrían quebrar como aseguradora, ¿ya? Lo que claramente demuestra siempre el mismo problema que tenemos respecto a que el giro o el leitmotiv de la ISAPRES no tiene que ver con la seguridad social, sino principalmente con el lucro, ¿cachai? En términos de salud. Entonces, en ese contexto, efectivamente había una discusión en el Congreso respecto a qué hacer y cómo empezar a abordar una discusión más de fondo del tema de salud mental. Yo creo que va a ser ineludible que para la próxima, o que el debate que vamos a enfrentar ahora presidencial, el tema de salud mental, dentro de los temas de salud, va a ser de los temas más relevantes. Y efectivamente, una de las discusiones que se está dando tiene que ver con si tienen que generar cambios constitucionales o cambios en el fondo legales que permitan que la salud mental tenga ciertas garantías para poder recibir el tratamiento que requiere. Y cuando estamos hablando de salud mental nos estamos refiriendo incluyendo a las adicciones, ¿ya? Que claramente hoy día el tema del alcohol, del alcoholismo, del narcotráfico, que está azotando nuestras poblaciones de manera fundamental. Entonces, hoy día un poco la discusión, Fernando, tiene que ver con cómo nosotros empezamos a dimensionar que cuando la salud mental está tan mal como la tenemos hoy día nosotros en nuestros indicadores globales, es reflejo de problemas bien estructurales que tenemos como país y que no los vamos a solucionar de la noche a la mañana. Sí, además tenemos encima, y todavía no está claro exactamente cuál va a ser los protocolos a seguir, pero tenemos encima una de esas efemérides, Alberto,
que tienen como histórico valor, si tú quieres, una suerte de transformarse en una válvula de escape, una válvula de liberación, si tú quieres, temporal, que son las fiestas patrias. Sí, tú tienes razón. Para contextualizarlo, las fiestas patrias desde el punto de vista de salud mental tienen dos significancias importantes. Uno es uno de los periodos del año que se consume más alcohol, sí, en todo el año. De hecho, como la gente sabe, de los pocos periodos del año que está permitido por ley beber en la vía pública, ¿ya? Y además es uno de los 3 picos de suicidio que nosotros tenemos como país, ¿ya? Entonces es un tiempo crítico. El año pasado no tuvimos fiestas patrias, y eso hace pensar que incluso con los protocolos que estamos teniendo hoy día, que la gente va a querer celebrar este año. Yo quiero celebrar este año, por darte un ejemplo puntual. Obviamente han aparecido varias alertas del Colegio Médico respecto a lo que podría pasar en el fondo si es que aumentaran los contagios, y está muy bien, tenemos que tomar todos los resguardos y todas las medidas. Pero yo creo que es difícil pedirle a la población que después de más de 15 meses de cuarentena y de estado bien complejo no quieran juntarse para el 18. Y ahí sin duda el tema de salud mental va a ser importante por lo que puede significar en términos de aumento de alcohol, que conlleva generalmente temas de aumento de violencia, o también en el fondo lo que puede pasar con las condiciones de suicidio, que como te decía es uno de los 3 momentos del año en que más incrementa. Y uno de lo que esperaría es que ojalá este año sí contemos con una campaña enfocada en el tema de salud mental en las fiestas patrias, cosa que no hemos logrado nunca en la historia del país. Ahora, ¿qué ingredientes necesitaría, por ejemplo, ese tipo de fiestas patrias que tú estás promoviendo o postulando? Mira, en general lo que muestra la evidencia es que las personas en el fondo que tienen más riesgo son aquellas personas que tienden a estar más solas y que dentro de esa soledad efectivamente consumen alcohol. Ya son las personas que tienen más riesgo incluso de suicidio. Y un poco lo que se busca es que los días previos se intensifiquen los canales para pedir ayuda, ya sean canales públicos, como puede ser el Salud Responde, o canales privados como institución. Nosotros tenemos la Fundación para la Confianza, Todo Mejora, la Fundación Mírano, la Fundación Catixamen, la Fundación José Ignacio, que son fundaciones que están especializadas en temas de salud mental, y hay una red incluso de estas fundaciones, de una red de prevención del suicidio. En el fondo tiene que ver con poder poner sobre la mesa que la población pueda tener acceso a los teléfonos para llamar. La gente, cuando está en un periodo de duda de eventualmente quitarse la vida, siempre hay una ambivalencia respecto a si hacerlo o no hacerlo. Entonces, si uno logra entrar en ese momento y le genera los canales de apoyo, es muy probable que uno pueda prevenirlo, ¿ya? Y eso tiende a hacerse comunicacionalmente en otros países respecto a hacerlo por la radio, intensificar la llamada, pedirle a la gente que consulte si es que tiene problemas, para que no se sienten solos. Una de las condiciones en las que aumenta el suicidio durante estas fiestas tiene que ver con la percepción de aumento de soledad por parte de la población. Sí, y desde ese punto de vista, ¿es algo que es transversal en términos de edad, Alberto? No es transversal. O sea, toda la población efectivamente puede sentir soledad, pero donde está más marcada la soledad está en la adolescencia y en las personas mayores, ¿ya? Son los 2 momentos de la vida en el fondo donde genera un mayor impacto. Yo el otro día justo subí a Twitter una frase bien bonita que encontré de Jung, que decía en el fondo que la soledad no consiste en no tener personas alrededor, sino más bien en la incapacidad de poder comunicar lo que me está pasando o sentir que lo que yo deseo va a ser incomprendido por mi entorno. Entonces, la sensación de soledad, que puede ser muy muy arraigada en alguien que tenga amigos, que tenga familia y todo, hoy día se ve muy también oculta por las redes sociales. Mucha gente en el fondo que sube fotografías de lo que está haciendo y todo, pero en lo más profundo tiene una sensación de soledad. Y esa sensación de soledad está mucho más marcada en los adolescentes,
lo que hace hoy día básicamente que la segunda causa de muerte de este grupo etario sea el suicidio después de los accidentes. Y en las personas mayores que efectivamente, sumado a su condición de pobreza y a su condición de empeoramiento de la salud, tienen una condición muy precaria, y lo que termina siendo que sea el grupo que más se suicida en Chile, las personas mayores, que la gente como que tiende como a olvidarlo, pero son las personas mayores las que finalmente más cometen suicidio por esta sensación de abandono. Sí, y ahí también me imagino que tú lo has dicho antes, hay variables también de qué tanta expectativa se tiene a futuro para resolver los problemas que se tienen hoy día, digamos. Por ejemplo, cuando te dicen que el 45, casi el 46% de la población señala que su estado de ánimo es peor o mucho peor que antes de la pandemia, eso tiene, uno cree que pueden ser solamente palabras o pueden ser declaraciones de estado de ánimo, pero eso se transforma en conducta inevitablemente, ¿o no? Inevitablemente, y por eso también es que empieza a pasar cosas como la discusión del cuarto retiro de FP, ¿entiendes? Como uno tiene la discusión respecto a un montón de personas que dicen, no, mira, no es responsable, nosotros en el fondo tenemos que tener claro lo que puede significar dentro del sistema de pensiones, pero cuando tú tienes en el fondo esa percepción de que están más mal, y yo he tratado de explicarlo varias veces, la percepción de futuro desaparece, ¿ya? Y las personas lamentablemente se quedan en una sensación de presente. Entonces es muy difícil que un argumento más bien del tipo cognitivo, como mira, esto va a empeorar tu pensión en el futuro, si yo eventualmente tengo alguna posibilidad de generar esta mejora de distintas condiciones, voy a tratar siempre de acceder a lo inmediato. Y eso hace que efectivamente los retiros sigan teniendo tanto apoyo ciudadano. Porque efectivamente hay un porcentaje de la población que lo ha pasado muy mal, que lo sigue pasando muy mal, y que ven esto alguna posibilidad en el fondo de estar mejor. Yo no quiero hacer un juicio técnico respecto, sino más bien entender, como tú dices, desde la expectativa, cómo se van generando acciones que es importante entenderla, porque finalmente el ser humano no se mueve solamente por pensamiento, se mueve por lo que está sintiendo. Y ahí es bien importante cómo dimensionarlo. Ahora, ahí hay un punto también que es interesante, Alberto, porque tú tienes hoy día a una cantidad muy grande de gente que recibió los retiros anteriormente, que ya no le quedan para recibir, sí, pero que ve cómo se está gestionando un retiro al cual ellos no van a poder acceder. Sí, eso, y ahí eso debe ser, pero ¿qué quieres que te diga? Debe ser trágico. Sí, pues trágico, porque efectivamente hay distintas dimensiones. El otro día una señora me decía que ella estaba a favor del cuarto retiro, aunque ella no podía retirar, porque ella era comerciante ambulante y ella había percibido que cada vez que había retiro ella vendía más, por darte un ejemplo. Pero efectivamente ella vivía desde la precariedad esta sensación de que ella hoy día tampoco contaba con las herramientas para poder estar mejor. Entonces, yo creo que parte del problema que sigue teniendo la pandemia es que, pese a los esfuerzos que se han tratado de hacer, el dolor no ha logrado solidarizarse. Entonces yo, por ejemplo, estuve en Valparaíso hace poquitos días y tuve todo el comercio cerrado, los restaurantes quebrados. Entonces eso genera una sensación, la ciudad muy debilitada a raíz del estallido social, de lo que ha sido después, pero genera una sensación de mucho agobio. Y ahí es donde uno efectivamente se empieza a preguntar cómo vamos a salir de esto. Si tú ves incluso las noticias de las últimas semanas, a mí me tocó participar el domingo en un canal de televisión, y justo antes de mí estuvieron la alcaldesa Delfino, el alcalde de Valenzuela de Tiltil y el alcalde de Nuevo de Lampa. Y los tres tenían los municipios quebrados. Los tres tenían los municipios quebrados por temas de probidad, por temas de distintas índoles. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo en el fondo tres comunas, que entre las tres tienen un porcentaje enorme de población, cómo a la población en el fondo, cuando tienen estructuralmente la red que le tiene que dar sostén, que el municipio con dificultad, cuando ellos no tienen en el fondo herramientas mínimas respecto a recursos propios para poder hacer
hacer mano en una situación difícil, ¿cómo lo vamos tratando? Y eso es lo que va haciendo es que efectivamente la ansiedad, los trastornos adaptativos empiezan a aumentar. Es ineludible del momento que estamos viviendo, y por eso es tan complejo, bueno, y por eso también nos genera un escenario político tan complejo. Sí. Ahora, ¿has podido ver lo que está haciéndose en otros países con exactamente la misma situación? Sí, lo primero que hay que decir es que en general, de la mayoría de los países, nosotros somos de los que tenemos muchísimo el gasto más bajo de salud mental, ¿ya? Entonces, los otros países han reforzado de manera mucho más importante la atención. Nosotros hoy día, cualquier persona que nos esté escuchando que quiera acceder ahora, estoy hablando de privado, pagándolo de su bolsillo, que ya tiene un costo altísimo, la gente está consiguiendo ahora para 2 meses más, ¿ya? Y no hemos logrado todavía generar estos dispositivos lo suficientemente potentes, por ejemplo, para poder acompañar a las personas que han tenido fallecidos. En la mayoría de los países se han generado dispositivos donde se le hace un seguimiento a las personas que han tenido un fallecido directo. Yo hoy día en la mañana me tocó estar con un colegio donde, por ejemplo, en uno de los cursos habían tenido 3 apoderados fallecidos por COVID. Entonces estaban tratando de ver cómo darle soporte. Pero ese soporte es un soporte que tiene que venir de la mano de especialistas, de poder canalizarlo, de poder ayudar, y ahí es donde todavía es muy débil. Nosotros seguimos sin tener una campaña comunicacional de salud mental en el contexto de la pandemia, seguimos con las licencias rechazadas. El otro día me escribió una enfermera que estaba trabajando en la UCI, donde le rechazaron la primera licencia, y ella me decía, yo nunca he presentado una licencia en mi vida, llevo trabajando en la pandemia en una UCI durante 15 meses, y me rechazan la primera licencia. Y me rechazan la primera licencia porque no me la hizo un psiquiatra y me la hizo un médico general, cuando la licencia estaba bien hecha, tenía una indicación clara, pero no, ella me decía, no hay horas de psiquiatra. Entonces, ahí es donde uno ve que el tema de salud mental sigue sin estar como en el centro, para poder ordenar cosas que son bien básicas. Sí, yo siempre que tú dices que no hay horas de psiquiatra, me acuerdo de esa cifra que tú diste alguna vez hace ya bastante tiempo, una de las primeras veces que conversamos después de la recién iniciada la pandemia, donde tú decías que había 1.500 psiquiatras para todo el país, digamos. Tal cual, y esa cifra que ha mejorado un poco en los últimos años, pero sigue siendo insuficiente, porque además, cuando yo comparo, la mayor parte de los psiquiatras están en el sector privado, y el sector público tiene muy poquitos psiquiatras. Entonces, la dificultad además está dado por el pago, por el costo, porque voy a tener que hacer un gasto de bolsillo muy alto, que además me va a significar en el fondo después tener que comprar el fármaco, y además por un escenario en que si me dan una licencia, de todas las patologías, las licencias más rechazadas son las de salud mental. Entonces, en general, las personas van a tener que lidiar, además, contar con menos recursos por más tiempo. Entonces, yo creo que aquí la invitación de nuevo a la autoridad, a los parlamentarios, ya que estamos en una categoría presidencial, que la gente se tome el tema de salud mental en serio y que se lo cuestione y que vea en el fondo cómo podemos mejorar. Es una inversión, cada peso que se invierte en salud mental tiene un retorno de 3 a 4 pesos en el fondo para el sistema social. Entonces, aquí esto no es un gasto. Lo único que es costoso tiene que ver con que no nos demos cuenta que hay gente que efectivamente requiere acompañamiento y que cada día que dejamos de acompañarlo no solo es un dolor para ellos, sino para toda la comunidad. Sí, sobre eso te quería hacer una pregunta. Si bien hay pocos psiquiatras, todas las otras profesiones o ocupaciones terapéuticas mentales subsanan o ayudan ese problema. Los psicólogos, por ejemplo. Absolutamente. ¿Cómo se engarzan unos con otros? A ver, la menos de la gente requiere psiquiatra, y eso es lo que uno siempre dice. La mayor cantidad de patologías o de condiciones se pueden trabajar con trabajadores sociales, con psicólogos, con médicos, con terapeutas ocupacionales, y por eso es que es una falacia, en el fondo, creer que el problema está hoy día dado porque no hay psiquiatra. O sea, eso es real, pero el problema más grande, y cualquier persona con la que tú converses te dice, mira, yo voy al psicólogo y me dan una hora cada 2 meses. Me dan una hora y en poco tiempo puedes cambiar el psicólogo. No logré tener continuidad. Entonces, nosotros necesitamos un fortalecimiento importante de la atención primaria. Bueno, ahí de las propuestas que han ido saliendo
el candidato Boric es una propuesta interesante de aumentar los psicólogos y los trabajadores sociales por consultorio, que yo creo que es la línea correcta, pero efectivamente necesitamos que esa sea una decisión de Estado. Nosotros no tenemos un déficit de psicólogos en el país, para ser súper honesto, o sea, tenemos de hecho un superávit de psicólogos formados, pero esos psicólogos no están con trabajo, entonces, y no están incorporados en el sistema. Entonces, hoy día una de las cosas que uno podría hacer de manera relativamente fácil es aumentar las coberturas, incorporar duplas psicosociales, hacer los acompañamientos de duelo, porque en la medida, por ejemplo, que yo tengo un duelo, y si nadie me acompaña, aumenta el riesgo de que se transforme en un duelo patológico. Entonces, finalmente lo que termina pasando es que el sistema colapsa, no porque solamente hay un déficit de psiquiatra, sino que el sistema colapsa porque el momento que teníamos que haber entrado antes, no somos capaces de hacer nada. Y entonces terminamos esperando a que la gente reviente, en vez de hacernos cargo preventivamente de que puedan vivir de manera más sana el dolor o las condiciones que están viviendo. Y desde ese punto de vista, Alberto, ¿quién es más o mejor receptivo para este tipo de atención? ¿El muchacho, el niño o la niña joven o pequeño que empieza a esgrimir síntomas de una desazón o de problemas de competencia o problemas de cualquier tipo, o el adulto mayor en su soledad pero que ya tiene un recorrido en la vida enorme, digamos? A ver, uno es una pregunta difícil porque ambos tienen, como tú bien dices, condiciones distintas. Yo te diría que más que hay algo por grupo etario, tiene que ver con que uno pueda aproximarse desde la biografía a lo que se está viviendo. Toda la evidencia dice que las intervenciones de salud mental en niños y adolescentes son tremendamente efectivas. El costo de no hacerlo es altísimo. De hecho, el momento más importante de intervención de salud mental de niños son los primeros 2 años de vida. Nosotros en Chile todavía casi no tenemos programas de salud mental perinatal. Pero las personas mayores, hay una deuda también respecto al país, un país donde gente ya contribuyó toda su historia y se le sigue en el fondo dejando abandonado, que se asume que la tristeza es parte normal del final de la vida porque está llegando al final de su recorrido, pero no nos hacemos cargo de poder acompañarlo. En general, mi percepción es que ambos grupos tienen una perceptividad muy alta. Lo importante es que sea consistente en el tiempo y que efectivamente esto sea visto como un espacio de cariño, al final, un espacio de justicia, de poder acompañarte en un momento en que tú lo estás pasando mal. Hace un par de años vino un psicoanalista bien importante a Chile que trabaja con niños vulnerados, y yo le preguntaba, bueno, ¿cuánto hay que intervenir por cada niño vulnerado? Porque nunca hemos tenido una cifra. Y él me decía, mira, efectivamente no hay una cifra de cuánto tiempo tendría que ser, pero el cálculo más o menos es que por cada año de maltrato que vive un niño, el Estado va a tener que intervenir 3 años, ¿ya? Eso quiere decir que un niño que no llega al CENAME a los 4 años, a los 5 años, probablemente va a requerir una intervención de 10 años, 15 años, y eso claramente hoy día no lo tenemos. Entonces, el costo finalmente tiene que ver con cómo estos niños, estas niñas, estas personas mayores terminan siendo abandonados por la población y terminan en el fondo generando esta sensación de rabia. Yo no sé si te había pasado, me tocó estar el otro día en un conversatorio constituyente con personas mayores y había mucha rabia respecto a la sensación de abandono. Y a mí nunca me había pasado que estuviera en espacio de rabia de personas mayores. Generalmente las personas mayores siempre lograban como matizar, lograr mirar la cosa en perspectiva, y siempre con una mirada como súper positiva. Pero por primera vez ahora me tocó una sensación como de mucha rabia, mucha angustia, y de sentir en el fondo que nuevamente no se les ponía en el centro. Alberto Larraín, psiquiatra y fundador de la Fundación Procultura. Muchas gracias, Alberto, una vez más por Un abrazo, Fernando. Por esta sesión que tenemos cada cierto tiempo, psicológica, psiquiátrica, terapéutica. Que estén muy bien. Un abrazo. Chao. Chao. A todos ustedes tengan muy buen día. Nos encontramos mañana. Combinación clave. Opinión y análisis de las noticias de la jornada. Quédate con nosotros. En minutos nos movemos al espacio indicado para la innovación, las ideas y el emprendimiento, junto a María Elena Dresen y Roca Balbuena. Ya viene
emprender es clave.